cervical posterior o músculos de la nuca, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la región de la nuca acá? Se llama región cervical posterior. ¿Qué hueso tendremos aquí? Occipital. El occipital. Aquí hay una prominencia, ¿cómo se llama? Protuberancia occipital externa. Se llama protuberancia occipital externa. ¿Y qué continúa aquí? La línea curva occipital superior. Aquí hay una línea curva, ¿no? ¿Hasta dónde es región posterior del cuello? ¿Hasta cuál será el límite? ¿Qué dicen? C7 T1. La séptima vértebra cervical. ¿Dónde está la séptima vértebra cervical? Ustedes pueden tocar, se inclinan y la primera vértebra que tocan es la séptima cervical. Ahí voltean aquí. Palma. Esa es la séptima vértebra cervical. Aquí se ve. Aquí está, miren. Es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Entonces trazo del acromio, trazo una línea, ¿sí? Y es el límite inferior. El límite superior es la línea curva occipital superior, la protuberancia, la línea curva occipital superior. Entonces, del acromio trazo una línea a la apófisis espinosa de la séptima cervical. Aquí la protuberancia occipital externa, la línea curva occipital superior. Ya el primer plano es la piel. ¿Quién inervará la piel de esta zona? La inervación sensitiva de aquí. ¿Qué nervio será? ¿Será C1, C2, C3, C4, C5? Desde C2 hasta C8. Pero rama posterior, no ramas anteriores. Entonces los nervios que salen por aquí van a dar inervación sensitiva a la piel de la zona. No forman troncos, son ramas independientes, no es como en la parte anterior, ¿no? El segundo plano, ¿qué sería? El tejido celular subcutáneo. Ahora, los planos musculares, ¿qué músculos veremos aquí? Ya. ¿Qué músculo es este? Esternocleido mastoideo. Este es el esternocleido mastoideo. ¿Cuántos fascículos tiene? Dos. Dos fascículos, ¿no? ¿Cómo se llaman los fascículos? Esternal y clavicular, ¿no? ¿Dónde se inserta el esternocleido mastoideo aquí? En la línea curva oblicuo occipital superior. ¿Pero en qué parte? En los 2/3. En los 2/3 laterales. Aquí lo divide en 3/3, en los 2/3 laterales, ¿no? ¿Qué función tendrá el esternocleido mastoideo? ¿Qué dice? Declinar la cabeza. ¿Ah? Declinar la cabeza. ¿Para dónde? Hacia abajo, declinar hacia abajo. Flexión, eso se llama flexión, extensión, movimiento laterales. movimiento de rotación. ¿Qué hace? ¿Qué pasa si se contraen las fibras? ¿Qué fibras son estas? Externales. ¿Qué pasaría si se contraen las externales de ambos lados? Haces flexión. Hace flexión, pero de ambos lados, ¿no? ¿Qué pasa si se contraen las fibras claviculares? Hará la extensión. O sea, las anteriores, flexión. Las claviculares, ¿qué hacen? Extensión, pero de ambos lados. ¿Qué pasa si se contraen de un solo lado? Flexiones laterales. De un solo lado. O sea, del lado izquierdo se contrae. ¿Qué pasa con la flexión lateral izquierda? Ya. Es movimiento de lateralidad, tratando de tocar con el pabellón el hombro, ¿no? ¿Movimiento de qué? De lateralidad. ¿Qué pasa si este músculo sigue contrayendo? Ya hizo el movimiento de lateralidad, pero sigue contrayendo. ¿Qué va a pasar?
¿Rota la cabeza o no? Sí. Ya miren. Primero movimiento. Si el músculo se sigue contrayendo, ¿qué hace? Movimiento de rotación. ¿Para dónde? ¿Para el mismo lado de la contracción o En para el lado contrario. opuesto? Lado contrario. Para el lado contrario. Se va contrayendo eso y la cabeza va rotando para el otro lado. ¿No? Ya, entonces tiene las fibras anteriores, flexión, las fibras posteriores, extensión, pero de ambos lados a la vez. Ahora, si se contrae moderadamente, ¿qué hace? Movimiento de lateralidad, haciendo que el pabellón toque el hombro. Si esto sigue contrayéndose, ¿qué hace? Rotación. Empieza a rotar Rotación lateral al opuesta. lado opuesto de la contracción. Aquí en el lado izquierdo la contracción, este rota para el lado opuesto. Rotación para el lado opuesto. ¿Quién lo va a inervar? ¿Ah? El nervio accesorio, nervio espinal. ¿Qué nervio craneal es? 11. El 11º nervio craneal. Ya. ¿Algo más del esternocleido más allá? ¿Quién lo va a irrigar? Uno, la arteria, una rama de la arteria occipital. ¿Qué más? La cervical transversa. Y una rama de la tiroidea superior. Tiene 3 pedículos, ¿no? Ya. Es el esternocleido masodeo. En el mismo plano, ¿qué otro músculo vamos a encontrar? ¿Algún otro músculo? El elevador de la escápula. Ya no está el trapecio. No, el trapecio. El trapecio ya no está. Ya, ¿el trapecio dónde se inserta? Está el trapecio. ¿Y estudiar no te gusta? No hay. ¿Qué pasa si se graba así? Se graba la grabación. Se veía del culo. A ver. Aquí estaba el trapecio. Ya no está el trapecio. Bueno, ya. Aquí vamos a encontrar qué músculo. El trapecio. ¿Dónde se inserta el trapecio? Línea. Ya. El trapecio se va a insertar en el tercio interno. ¿Qué más? ¿Habrá algún ligamento acá? Ligamento nucal. El ligamento nucal, ¿no? El ligamento nucal es este ligamento que está aquí. Ahí ven este ligamento que está pintado de amarillo. Es el ligamento de la nuca, este de aquí. ¿Dónde se inserta el ligamento de la nuca? ¿Dónde se insertará ese ligamento? En la protuberancia occipital externa. Y aquí debe haber una cresta. En el hueso occipital hay una cresta. Se llama cresta occipital media o externa, cresta occipital externa. Luego, en las apófisis espinosas de las cervicales, hasta la séptima. Ahí ven el ligamento. El que está pintado de amarillo, ese es el ligamento. Todo eso de aquí. Para sostener la cabeza. Es como un triángulo. Protuberancia occipital externa. Aquí la cresta media externa del occipital. Tubérculo del atlas. ¿Qué más? Apófisis espinosa del axis, de la tercera, cuarta, quinta, hasta la séptima. Y luego tiene un borde libre. Su borde libre es este. Todo este es su borde libre, ¿no? Acá es el borde libre. Es un triángulo. Este es un lado, el otro lado es profundo y el otro está aquí, en la cresta, ¿no? Entonces tiene forma de un triángulo. Ya, el trapecio, entonces, ¿dónde se inserta? En la línea occipital superior, en el tercio interno, en la protuberancia occipital externa, en el borde libre del ligamento de la nuca acá.
en el borde libre del ligamento nucal, en este borde. ¿Ahí? Ahí, en el borde libre. ¿Dónde más? En la apófisis espinosa de la séptima cervical. Y luego apófisis espinosa de todas las vértebras torácicas. ¿Hasta dónde llegará? Torácica 12. Hasta la última vértebra torácica, apófisis espinosa. Ahora, ¿cuántos fascículos tiene? Hay un fascículo que va a ¿dónde? A la clavícula. ¿Cómo se llamará? Fascículo descendente. De aquí sale el fascículo descendente. Descendente. No, varias fibras hacia la clavícula. Luego tiene otro fascículo ¿hacia dónde? Transverso. El fascículo transverso, ¿a dónde irá? Medial. Aquí. ¿Cómo se llama esto? Al labio superior de la cresta y de la cresta de la espina del omóplato. Este cadáver tiene 25 años y tenía todo, alguien lo sacaba del trapecio. Entonces, mira, el trapecio aquí ¿dónde va? Un fascículo ¿a dónde? A la clavícula. Hay un fascículo que va hacia la clavícula. Otro fascículo es el fascículo descendente. Hay un fascículo transverso. El transverso va al labio superior de la cresta de la espina del omóplato. ¿Sí? Todo eso sería el fascículo transverso. Y hay otro fascículo que va a esta área, a esta zona triangular. ¿Qué fascículo sería? El fascículo ascendente. Entonces hay un fascículo ascendente a esta área triangular. Hay un fascículo transverso. ¿A dónde va el transverso? Al labio superior de la espina del omóplato. Y habrá un fascículo descendente, así. Entonces, ¿cuántos fascículos tiene? Tres fascículos. Fascículo Descendente, a la clavícula, transverso y fascículo transverso a la espina del omóplato y fascículo ascendente a esta área triangular de la espina del omóplato, solo la área triangular. Mira, ¿quién le inerva el trapecio? ¿Quién inerva el trapecio? ¿Quién inerva el trapecio? El nervio espinal, el accesorio. El nervio espinal o nervio accesorio, que es el 11, ¿a quién inerva? Al esternocleidomastoideo, al trapecio, a los dos. ¿Qué función tiene el trapecio? ¿Qué pasará si estas fibras se contraen? No, si las fibras descendentes se contraen, ¿qué hace? ¿Qué hará? Eleva el hombro. Yo quiero saber si este fascículo está bien. Al paciente le digo, a ver, eleve su hombro. Pues yo le enseño cómo debe elevar. Haga eso. No, si eleva el hombro, está bien este fascículo. El fascículo transverso, ¿qué haría? Retrae. Si se inserta en la escápula, ¿qué haría? Retracción del Junta las escápulas. Cuando hacen esto, cuando lleven los hombros hacia atrás, están juntando las dos escápulas. Y el fascículo ascendente, ¿qué haría? Si esto lleva hacia allá y esto lleva hacia acá, ¿qué hace? Rota la escápula, llevando el ángulo inferior hacia afuera. Si la escápula está ahí, empieza a rotar. ¿Para qué rotaría? A ver, la abducción del... para hacer la rotación. ¿Quién hace la abducción del brazo? ¿Quién lleva hasta 90 grados? deltoides. ¿Ah? El deltoides, ¿no? Ajá, sí. Ya. ¿Quién ayuda al deltoides? El supraespinoso. Pero hasta 90 grados. ¿Pero pueden llevar más de 90 o no? A ver. Sí se puede, pero tiene que Ponlo así. Ya. ¿Puedes llevar más allá? Y más de 90. ¿Y cómo es eso?
Con el trapecio. movimiento. Porque Escápula. la escápula empieza a La rotar. rotación. O sea, hasta 90 la escápula está fija, ¿no es cierto? La escápula está ahí y el brazo gira hasta 90 grados. Pueden llevarlo más allá, sí, pero la escápula empieza a girar y esto pues ya no es un movimiento de la articulación coxofemoral, es un movimiento de la articulación entre la escápula y la jaula torácica. Es una articulación funcional. No, esto gira. Ya. ¿Qué más? Entonces el trapecio, ¿cuántos fascículos? 3. Un fascículo descendente que va a la clavícula, un fascículo transverso que va a la cresta y un fascículo ascendente que va a esta área triangular. ¿Qué hace el fascículo descendente? Eleva el hombro. ¿Qué hace el fascículo transverso? Junta las escápulas. ¿Qué hace el fascículo ascendente? Participa, este tira para acá y el otro para acá. Esto empieza a rotar, ¿no? Es el músculo trapecio. Retiramos el trapecio. ¿Cuál es el otro plano? Retiro el esternocleidomastoideo y el trapecio que ya no está aquí. ¿Cuál será el otro plano? ¿Qué músculo es este? Elevador de la escápula. Aquí no, en la parte de la nuca. Ahí no está el elevador. ¿Cómo se llama este músculo? Se llama el músculo esplenio. ¿Cómo se llama? Esplenio. Pero el esplenio tiene dos porciones. ¿Cómo se llama el músculo? Esplenio. Si va al hueso occipital, se llama esplenio de quién? De la cabeza. O sea, todo esto, ¿cómo se llama? Esplenio de la cabeza. Y ese de aquí, el esplenio del cuello. Pero todo, ¿cómo se llama? Músculo esplenio. ¿Cuántas porciones tiene el esplenio? Dos. El esplenio de la cabeza que va al hueso occipital y el esplenio del cuello que va a la apófisis transversa de la primera, segunda y tercera vértebra cervical. Apófisis transversa. ¿Qué pasaría? Aquí miren. ¿Qué función tendría el esplenio? ¿Qué función? ¿Dónde se inserta el esplenio? A ver. Aquí, ¿dónde se insertaría? En el ligamento de la nuca, ¿no? En el ligamento de la nuca, luego en la apófisis espinosa de la séptima cervical, en las 5 primeras apófisis espinosa de las torácicas. Todo esto es inserción. El grupo que va al occipital se llama esplenio de la cabeza. Las fibras más inferiores que van a las apófisis transversas de las 3 o 4 primeras vértebras cervicales se llama esplenio del cuello. Todo le llaman esplenio nada más, ¿no? ¿Qué pasa si se contraen los dos esplenios? De este lado y de este lado. ¿Qué pasaría si se contraen? ¿Qué harían? Extensión de la cabeza. Hacia atrás, ¿no? Harían la extensión. Extiende la cabeza. Pero si se contrae de ambos lados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se contrae solo de un lado? Imagínense, esto se va cortando. ¿Qué haría? ¿Rota para el lado opuesto o rota para el mismo lado? Del mismo Va a rotar para el mismo lado de la contracción. Es diferente al esternocleidomastoideo. Entonces el esplenio, si se contrae del lado derecho, rota la cabeza para el lado derecho. No, en cambio el esternocleidomastoideo se contrae del lado derecho, rota para el lado opuesto, ¿no? Aquí hay un triángulo, mira. ¿Qué borde del esplenio es eso? El borde medial. Y aquí está el borde lateral. Ya, si aquí tenemos el borde medial de este esplenio y al otro lado el borde medial del otro esplenio, ¿no? ¿Ahí? Y aquí tenemos la línea curva occipital superior. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de los esplenios. ¿Quiénes forman el triángulo de los esplenios? Los bordes mediales de los esplenios, aquí, del lado izquierdo, del lado derecho,
y la línea curva occipital superior. Es el triángulo de los esplenios. ¿Qué vamos a encontrar en este triángulo esplenio? ¿Qué encontraremos ahí? Este nervio, ¿eh? ¿Quién será este nervio? Se llama la rama posterior de C2. Se llama gran nervio occipital mayor de Arnold. ¿Cómo se llama? Gran nervio occipital mayor de Arnold. 1. También vamos a encontrar la arteria. ¿Qué arteria encontraremos por aquí? La arteria occipital. Ya no está la arteria. Todo tenía este. Ya no está. Y bueno, vamos a encontrar aquí, aparte la arteria. ¿Qué arteria viene por aquí? Occipital. Debajo del esternocleidomastoideo viene la arteria occipital. ¿Rama de quién es la occipital? ¿Rama de quién será la arteria occipital? De la carótida externa, donde viene la arteria occipital. Esos dos elementos son el contenido del triángulo de los esplenios: arteria occipital y el gran nervio occipital mayor de Arnold. Ahora retiramos el esplenio. ¿Cuál será el otro plano? ¿Ya? Levanto ahí. ¿Este es el esplenio de la cabeza o del cuello? Del cuello. De la cabeza. Está yendo al occipital, esplenio de la cabeza. Y este que va a las apófisis transversas, fíjense, esplenio del cuello. Pero a veces no hay una línea de separación, ¿no? Por eso le llaman músculo esplenio. Ahora encontramos este músculo. ¿Cómo se llamará este? Este es complexo mayor. ¿Cómo se llama? Músculo complexo mayor. Bien. ¿Quién lo perfora el complexo mayor? El gran nervio occipital mayor de Arnold. Es rama posterior de C2. Si el complexo mayor se contrae, ¿qué pasará? De ambos lados. ¿Qué hace? Extensión de la cabeza. Un músculo potente de la extensión de la cabeza. ¿No es cierto? Y este será el complexo menor. Complexo mayor, complexo menor. Levanto los complexos. También le llaman semiespinoso de la cabeza a este. Fíjense, ¿qué nervio lo inerva al complexo o semiespinoso de la cabeza? ¿Quién es ese? El gran nervio occipital mayor de Arnold, o simplemente rama posterior de C2. Rama posterior de C2. Y aquí tenemos 7C2, ¿quién será este? C3. Rama posterior de C3. Y el que está por aquí, rama posterior de C4. Miren, la inervación aquí es diferente a la inervación de los músculos de la parte anterior. En la parte anterior solo tienen un nervio. Pero aquí, ¿cuántos nervios tienen? 1, 2, 3. Este tipo de inervación se llama inervación segmentaria. Entonces, este nervio inerva a esta parte del músculo. Este nervio inerva a esta porción del músculo. Y este nervio a la porción que está debajo. Entonces, hay varios nervios por un músculo. Se llama inervación segmentaria. En cambio, en la parte anterior es un nervio, un músculo. Se llama inervación radicular, ¿no? Aquí es segmentaria, adelante radicular. Aquí, fíjense, ¿qué músculo vamos a encontrar aquí? Primero vamos a ubicarnos. ¿Quién será este? Esta prominencia, ¿quién será? Esto. C7. C7 se acaba abajo. ¿Qué dice?
Axis. apófisis espinosa Axis. del axis. Esta es la apófisis espinosa del axis. Y si miramos aquí al fondo, aquí está la apófisis espinosa. Atlas. Sería el tubérculo posterior del atlas. Atlas. Tubérculo posterior del atlas, apófisis espinosa del axis. Y si palpo por aquí voy a palpar la apófisis transversa del atlas. Aquí estaría la apófisis transversa ¿de qué? Del atlas. Entonces ya. Fíjense este músculo de aquí. ¿Dónde se inserta este músculo? ¿Dónde está La insertado? apófisis del axis. Aquí sería en la apófisis espinosa del axis. ¿Y a dónde va? Al Al occipital. hueso occipital. ¿Cómo se llama el músculo? Se llama recto posterior mayor de la cabeza. ¿Cómo se llama? Recto posterior mayor. Mayor de la cabeza. Y aquí ven otro, ve. ¿De dónde a dónde va? De la apófisis del axis. Igual, de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. ¿No? De la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. ¿Cómo se llamará? Recto No. posterior menor. Este es el oblicuo. Este es el oblicuo, mayor o menor. Menor. Mejor le llamamos oblicuo inferior. Y luego, este músculo que está aquí, este que viene así. Estas fibras de aquí. ¿Cómo se llamará? Oblicuo menor o oblicuo superior. ¿De dónde va? De la apófisis transversa del atlas al hueso occipital. Este viene así. Así. Como triángulo también. Claro, hay un triángulo, ¿no? Este va así. Y aquí viene el otro, ¿no? Entonces aquí tenemos un triángulo. Se llama triángulo de los oblicuos. ¿Quiénes forman el triángulo de los oblicuos? El recto posterior mayor de la cabeza. La cabeza, los oblicuos. El oblicuo inferior y superior. y el oblicuo superior. El oblicuo inferior y el oblicuo superior. ¿Qué voy a encontrar en la profundidad de ese triángulo de los oblicuos? Arteria. Miren, ve, aquí está el arco posterior del atlas, ¿ve? Este hueso, ¿no? ¿Cómo se llama? Arco posterior del atlas. Ya. Y esto de aquí será la arteria, aquí lo han pintado de naranja. No tienen rojo, no hay por ahí. Ya, bueno, ahí está la arteria, ¿cómo se llama? La arteria, ¿qué arteria? ¿Qué arteria sería esta de aquí? La arteria vertebral. El contenido es el arco posterior del atlas y la arteria vertebral. También vamos a encontrar aquí una rama de C1. ¿Y encontramos qué nervio? Rama posterior de C1. Bueno, aquí ya no está. Bueno, vamos a poner que esto está. ¿Cómo se llama el nervio? Rama posterior de C1. Ahora, ¿quién inerva a estos músculos? A los oblicuos y al recto. C1. Este se encarga de inervar al recto posterior mayor y a los dos oblicuos. ¿Habrá otro músculo o no? ¿Cómo se llama este? El recto posterior mayor. Ya, faltaría el recto posterior menor. Yo tengo que desinsertar aquí, levantar esto y aquí está el músculo. ¿Cómo se llamará este? Recto posterior menor de la cabeza. ¿Dónde se inserta? En el tubérculo posterior del atlas y hueso occipital. Es el recto posterior menor. ¿Quién lo inerva? C1. El recto posterior mayor lo cubre parcialmente. Así. Ya, y aquí está el semiespinoso del cuello. ¿Cómo se llama? Semiespinoso del cuello. ¿No? Hasta ahí son los músculos macroscópicamente visibles, ¿no? Ya, entonces, si me ponen el alfiler aquí, Nervio.
Rama posterior de C2. Rama posterior de C2. Aquí. Rama Rama posterior de Rama 3. posterior de C3. Rama posterior de C4. Y aquí. Rama posterior de C1. Rama posterior de C1. ¿No? Ahora, si me ponen el alfiler ahí. Recto posterior mayor de la Recto cabeza. posterior mayor de la cabeza. Y si estuviera por aquí. Oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Si estuviera aquí. Oblicuo mayor. Oblicuo superior. Superior, ¿no? Al inferior también le llaman oblicuo mayor. Pero en el MUR a este le llaman oblicuo menor, así es más grande, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hueso está aquí al fondo? Atlas. El arco posterior del Atlas. Y encima tiene un canal para qué? Arteria vertebral. Para la arteria vertebral. Contenido de la arteria vertebral, C1, ¿no? Y el arco posterior del Atlas. Entonces, estos son músculos de qué? De la región cervical posterior. No. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué músculo nos falta aquí? El trapecio. El trapecio. El trapecio estaba bien disecado, venía hasta aquí, tenía todos sus 3 fascículos. Pero como yo ya no lo cuido, lo tiran por ahí y alguien lo recupera, ¿no? Yo he cuidado esto durante 25 años. Venía temprano, lo disecaba, les mostraba y yo lo guardaba. Pero había oportunidades en las cuales yo no venía o tenía un turno nada más, ¿no? Y ahí empezaron a madurar. Ya. ¿Qué músculo es este? Esternocleido mastoideo. ¿Este músculo? Esplénico. No, esplenio. Esplenio. De la cabeza. Esplenio de la Y cabeza. este, El esplenio del cuello. ¿no? ¿El esplenio del cuello dónde va? A las apófisis transversas de C1, C2, C3. A veces llega hasta C4. Ya. Si levanto este, ¿qué músculo encuentro? A los complexos. Complejo. O o semiespinoso de la cabeza. Espinoso de la cabeza. ¿Quién lo perfora? El nervio C2, posterior de Rama C2. posterior de C2. ¿no? Rama posterior. ¿Ese qué nervio es? Sí, posterior de El C2. C2, ese que lo vemos por aquí, es el mismo, ¿no? Este rama posterior de C3, rama C4. posterior. ¿Cómo se llama esta inervación? Segmentaria, por segmentos, ¿no? Ya, levanto esto, ¿qué músculo se encuentra? El recto mayor posterior. No, recto posterior mayor de la cabeza. Este, El oblicuo inferior el oblicuo inferior, y oblicuo superior. el oblicuo superior, y levanto al recto posterior, Superior Recto menor. menor. el Menor recto de la posterior cabeza. menor de la cabeza, ¿no? ¿Qué función tienen estos pequeños? Si se contraen todos de los dos lados, ¿qué hace? Extensión. Extiende la cabeza, ¿no? Si se contrae solo de un lado todos estos, Rotación. lateraliza la cabeza. Una ligera rotación en el movimiento de lateralidad. Y si me ponen el alfiler aquí, a ver, aquí, ¿eso qué sería? Ligamento Se llama nucal, ligamento nucal. ligamento nucal o ligamento cervical posterior. ¿Qué forma tiene? De un triángulo. Tiene un borde libre para inserción de músculos. Tiene un borde que va a la cresta occipital, aquí hay una cresta. Y tiene otro borde que va al tubérculo de quién? Del atlas, apófisis espinosa y laxis, y las demás apófisis espinosas, hasta el C7. Todo este ligamento separa este compartimiento del lado izquierdo de los músculos de compartimiento del lado derecho, ¿no? Es como un tabique sagital, ¿no? Ya vamos a la parte anterior. Vamos a voltear. A ver, póngase el guante.
varones. A ver, llévalo para allá y lo volteamos para aquí. El arrepié, ¿no? Arrepié también lo hay que escoger. Aquí hay que agarrar. No, con guante. La parte anterior está más deteriorada. Ahora ya todos lo cogen al cuello.